Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de COD Mobile, pero en realidad no es de COD Mobile, es del motor gráfico que utiliza uno de mis juegos favoritos, el CODcito Mobile. En fin, Unity. Primero que nada, like, suscripción a muerte, y pues voy a hablar de algo muy malo, y es que yo lo había dicho desde hace un montón. Unity para mí era un motor gráfico que era una cagada, porque o sea, COD Mobile empezó con un Real Engine, tengo todos los videos de la alfa en mi canal por si quieren verlo. Cuando utilizan el Unreal Engine. Y luego pasa algo hoy, estúpidamente, con el motor gráfico Unity. Y ahorita lo vamos a explicar. Con Mobile no creo que cierre, pero bueno, por eso puse el título del video, para que la gente entre, para que vea lo que está pasando con el bendito motor gráfico Unity. Porque va a ser la cagada de las cagadas para muchos juegos, más para los juegos independientes. Vamos a hablar de esto. Primero que nada, saqué esta información detallada de Merluzo. Si conocen a Merluzo, es un creador de contenido de gaming. O sea, básicamente muy buen creador de contenido, se los recomiendo, la verdad. En fin, he sacado toda la información detallada de Merluzo. Ok, primero empecemos con lo que dice el tweet. Lo de Unity es una de las jugadas más sucias que he visto en el mundo de los videojuegos. No solo van a dejar secos a cientos de estudios, sino que además todo está protagonizado por el ex CEO de Electronic Arts y rata gigante de John, no sé cómo se dice ese bendito apellido. Ok, aquí vamos a explicar todo a detalle. En resumen, el popular motor gráfico Unity cambiará su modelo de pago y sus nuevas tarifas van de difíciles de asumir a me tengo que hipotecar el cepillo de dientes. Imagínate las palabras que está utilizando mi compadre. Ahora, van a cobrar hasta $0,20 por instalación de juego, así que este meme ahora es real, hagamos cuentas. Ok, digamos que un estudio indie hace un juego móvil gratuito que genera dinero mediante anuncios in-game. Superados unos mínimos consigue 1 millón de descargas y genera $200,000. 1 millón de descargas por $0,20 tiene una comisión exacta de $200,000. ¿Cuánto les ha costado hacer el juego? Todo. El creador de los juegos gratuitos, Crack Game y Much, ha hecho las cuentas. Y bueno, digamos que pedirle prestado a la mafia sale más rentable que desarrollar con Unity. Y pues se muestra completamente la imagen. ¿Quiénes se verían afectados por este robo? Miles de juegos indie como Escape from Tarkov, Genshin Impact, Cuphead, Rust, Hearthstone, Hollow Knight, Pokémon Go, City Skylines, Call of the Lamb, quienes ya han dicho que borrarán el juego cuando se apliquen los cambios. Claro, decían que Unity era el mejor motor gráfico. Ahora van a tener que pagar demasiado. ¿Por qué? Porque los creadores de este motor gráfico están bien estúpidos. En serio que lo digo. Espero de que no sufra con Mobile. Y si han dado caso, tendrían que cerrarlo, cambiar todo el código fuente y volver al Unreal Engine. En pocas palabras, volverían arrastrados a decirle a Epic Games: loco, préstame tu motor gráfico, discúlpame por no utilizar el Unreal Engine, yo confiaba pero tuve que utilizar el Unity y ahora me están cobrando de más. Y es lo que está pasando actualmente con este motor gráfico. En fin, y también con Mobile, porque COD Mobile está hecho en Unity. Yo si fuera COD Mobile regresaría al tiempo y le diría: no a los desarrolladores del CODcito Mobile. No, perro, hijo de puta, no volvás, no cambiás a Unity, Unreal Engine es mejor, nos van a cobrar $0,20 por cada instalación. Y ahora recordad que COD Mobile tiene más de 500,000 de descargas, ¿oíste? Casi 500,000 de descargas. Ahora, sigamos con lo importante. El CEO de Unity... recordaréis a este absoluto hijo de una hiena por decir que los devs no priorizasen la monetización. Era unos idiotas. Intentan monetizar la munición en Battlefield 3. Literalmente intentó cobrar por recargar en un FPS. O sea, básicamente el compañero, este brother, casi se carga completamente Electronic Arts. Por eso fue que lo despidieron. Ok, lo mejor es que este Bolsonaro de Hacendado vendió 2.000 acciones de Unity días antes de dar la noticia. O sea que se cargó el motor gráfico. El muy bastardo no le basta con intentar hundir el mundo de los videojuegos desde hace 15 años, sino que además juega el insider trading como mi abuela a la petanca. Todo esto dicho por Merluzo. Conclusión: si eres desarrollador, Unity es la definición de la falacia de los costes hundidos. 2. John, parásito, nadie te quiere. Ahí muere. Ok. Esto es lo que nos ha mostrado Merluzo. En pocas palabras, ¿dónde están los que dijeron de que Unity es que está más optimizable? No, Unreal Engine siempre ha estado más optimizable que Unity. Lo que pasa es que ustedes lo tienen la mente hueca y seca. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto ya está hecho. ¿Qué pasará con COD Mobile? Yo honestamente siento que le sale más barato cambiarse ya de motor gráfico Unreal Engine que pagarle a Unity lo que van a tener que cobrar por las instalaciones del juego. Y ojo, una reinstalación también cuenta como instalación y tienen que pagar incluso.
Entonces, ¿qué va a pasar? COD Mobile tiene que cambiar de motor gráfico, no creo que se quede con Unity y seguramente esto va a suceder de esta manera para que pues no cierren el juego. O sea, y no cierren varios juegos. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, algunos juegos independientes quiere decir de que no están asociados a ninguna compañía de las más grandes como Activision, Microsoft, Sony, entre otras como Apple, no. O sea, básicamente trabajan por ellos porque ellos mismos se hacen cargo de todos. Lamentablemente van a tener que cerrar con estas decisiones de este motor gráfico tan estúpido como lo que es Unity. En fin, lo que han dado a entender es que no les importa los videojuegos, no les importa lo que va a suceder, ni tampoco lo que esto va a recalcar o va a destacarse de alguna que otra manera. Esto es trágico, pero se veía venir algo temáticamente. No todo lo que brilla es oro, y para los que decían de que Unity era mucho mejor motor gráfico que Unreal, pues la verdad es que no. Yo lo dije, aunque saliera más barato, aunque fuera un poquito menos optimizable para gamas bajas, era mejor utilizar Unreal Engine. Y acuérdense que Unity pues básicamente es un lastre para la sociedad, y lo mejor es que ya nadie desarrolle con este motor gráfico, sino por los precios exorbitantes que están mediáticamente trayendo al día de hoy. Y es que se está mostrando cada vez la cara verdadera de la moneda, en los cuales se infligen muchas cosas que no valen la pena para nada. En fin, esto solo nos demuestra lo importante dentro de lo que cabe es no volver a utilizar Unity si estas pautas se hacen completamente pues legibles en notoriedad. Pues ya veremos si esto sale completamente rentable o radica en algo exceptuante para las propias marcas de videojuegos o para los juegos indie. Lamentablemente ya se ha confirmado y se ha dicho a lo largo del día de hoy que muchos juegos del gaming lamentablemente se van a cerrar porque son juegos independientes y no pueden con esa tasa monetaria que les va a pedir actualmente pues el procesamiento, o mejor dicho el motor gráfico Unity. Lo que quiere decir, y lo que vamos a destacar lamentablemente, pues sí, lamentablemente ya no hay nada que hacer. COD Mobile creo que lo mejor que va a poder hacer es rehacer el juego, y esto solo da hincapié de que con Mobile no sé qué va a pasar con el tiempo con el motor gráfico Unity. Podría cerrar con Mobile. Unity es el peor alastre de la sociedad, es una cagada, estamos de acuerdo, y bueno, ya veremos qué sucede conforme a todo acerca de este pues motor gráfico. Para los que dijeron de que sí, Unity es motor gráfico y demás, no, se hubieran quedado en Unreal Engine desde un principio. Honestamente creo que era la mejor opción. Lo que han hecho con Unity demuestra de que no se debe hacer juegos con el motor gráfico Unity, solo con el Unreal Engine. Y qué raro, algo me dice de que no he visto ningún juego de Tencent desde hace mucho tiempo que utilice el motor gráfico Unity, solo Unreal Engine. Algo han de haber sabido la gente de Tencent, y ahora los que tienen que pagar es Activision. Y Warzone Mobile no utiliza ni Unreal Engine ni Unity. Se le metieron gol, loco. En fin, todo esto ha sido este pedazo de video del canal. Lo siento, pero Unity que se vaya al carre. Es una basura y con esto está más que confirmado. Nos vemos en el siguiente video.